¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema muy importante y lo he titulado Vuelve a la vida. Diga después de mí, vuelve a la vida. Una vez más, vuelve a la vida. En la vida experimentamos muchas circunstancias y situaciones que con el paso del tiempo no solo marcan nuestra alma, sino que definen nuestra posición en relación a Dios. La Biblia enseña que uno de los peores males que el hombre enfrenta en su naturaleza y el cual nos priva de tener comunión libre con Dios es el pecado. El pecado produce muerte y esclavitud. Cuando el pecado nos seduce, el pecado comienza a crear en la vida del hombre un yugo, el cual poco a poco comienza a llevar la vida del ser humano en un terrible proceso de degradación, añadiendo tristeza, dolor, vergüenza y decepción. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. La Biblia enseña que todos hemos pecado y que ese pecado nos priva de la gloria de Dios. Es tan importante que nosotros estemos conscientes de lo grave y de lo peligroso que es el pecado. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, Dios les advirtió que el desobedecer su voluntad traería sobre de ellos muerte. Y ellos no consideraron el hecho más allá de aquello que en lo natural podrían tener. Dios estaba enfocándose mucho más allá. Dios estaba hablando de la relación espiritual entre Dios y el hombre. Cuando nosotros pecamos, la Escritura dice que hay una separación entre Dios y nosotros. Pero damos gracias a Dios por medio de Jesucristo, de que es gracias a Él que nosotros podemos ser reconciliados con el Señor. Es por eso tan importante que nunca cesemos de darle a Él la gloria por su bondad y por su gran misericordia para con cada uno de nosotros. La Biblia nos narra una historia muy poderosa y quiero que vayamos a ella, por favor. Acompáñeme ahí al libro del profeta Ezequiel. Abra su Biblia en el capítulo número 37. Ezequiel 37. Y mientras que usted encuentra esta cita, déjeme decirle algo muy importante. Sin importar nuestro contexto o el daño que hayamos experimentado en nuestra vida a causa del pecado, debemos de creer que en Cristo hay esperanza. Diga conmigo, en Cristo siempre habrá esperanza. Cuando el ser humano vive sin Cristo, vive sin esperanza. Vive de una forma ordinaria, de una forma en la cual sus pecados se van enseñoreando de su vida misma y comienzan a llevarlo en un terrible estado de degradación a causa de la separación que el pecado produce en la vida espiritual del hombre. Cuando el hombre está lejos de Dios, el hombre comienza a degradarse. Esa es la ley de la muerte. Cuando la muerte comienza a operar en una persona, todo su ser espiritual comienza a degradarse a causa del pecado. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, Él comienza a regenerar todo aquello que el pecado destruyó. Y es tan importante que nosotros tengamos presente este concepto, porque muchas veces hemos venido a Cristo con problemas que debido a decisiones tomadas en el pasado, hoy nos han limitado el caminar en intimidad con Él. Pero déjeme decirle que la Escritura dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con Dios delante de nuestro Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es nuestro intercesor. Amén. Así que no importa cuál sea su contexto, no importa cuál sea su pasado. En Cristo la Biblia dice que son hechas nuevas todas las cosas. Dice la palabra de Dios ahí en Ezequiel capítulo 37. A partir del verso 1 dice la palabra del Señor así: La mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasearme entre ellos, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. En esos versos iniciales, si algo nos podemos dar cuenta, es que la vida estaba completamente ausente.
Cuando un hombre camina abrazado de la religión, o camina abrazado de la moralidad, o camina abrazado de su autosuficiencia, el resultado será siempre un vacío espiritual. No importa cuánto nos disciplinemos, no importa cuánto nos esforcemos, no importa qué religión profesemos, si no estamos tomados de la mano de Jesucristo en nuestra vida, siempre habrá un vacío. Porque el único que puede proveer vida es Jesucristo. La Biblia dice que Jesús dijo que nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. En expresiones mismas de Jesús, Él dijo que solo aquellos que coman su carne y beban su sangre pueden tener realmente vida en sí mismos. No es una religión, no es un sistema de normas, leyes, un sistema con fórmulas los que nos pueden permitir vivir en un estilo más alto de vida. Es el poder de Jesucristo el que puede transformar la vida del hombre. La Biblia dice que Satanás no vino sino para matar, robar y destruir. Y es precisamente lo que el pecado hace en la vida del hombre. Comienza a degradarlo, comienza a destruirlo, de tal forma que en algún momento la identidad de cada ser humano está por mucho, muy lejos de aquello que Dios tenía planificado y pensado para él. Pero la Biblia enfatiza que el Hijo de Dios vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Él vino para deshacer toda obra del diablo. Él vino para que nosotros viviéramos en libertad y en plenitud. Así que en este pasaje en el cual leemos, Ezequiel está en medio de un valle donde abundan los huesos secos, donde lo que en derredor se ve es una ausencia de vida. Y todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado en medio de un valle de huesos secos. Cuando vivíamos apartados de Cristo, la muerte en nuestro derredor era lo que predominaba. Continuemos la lectura. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, y les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Lo único que puede traer vida a un hombre que está viviendo en un entorno de muerte es la palabra de Dios. Lo único que puede inyectar un cambio en nuestra naturaleza es el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice acerca de Adán que Adán fue formado del polvo de la tierra, pero hasta que Dios sopló en él su aliento de vida, Adán se convirtió en un ser vivo. Nosotros necesitamos entender que para vivir realmente en plenitud necesitamos tener un encuentro con Jesucristo. Solo su palabra puede transformarnos. ¿Puede decirlo después de mí? Solo la palabra de Jesús tiene poder para darnos vida. Verso 7 dice la Escritura: tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, mientras declaraba la palabra de Dios, se escuchó un ruido. Diga conmigo: se escuchó un ruido. Una vez más, un ruido. Cada vez que usted sale a la calle y en su lugar de trabajo, en su hogar, en su universidad, en la escuela, con los amigos, con los compañeros, cada vez que usted predica la palabra, hay un ruido en el ambiente espiritual. La palabra ruido empleada en el Antiguo Testamento en este pasaje procede de una palabra del hebreo que significa rugido, voz y canción. Cada vez que usted habla el mensaje del evangelio, hay una canción que se está decretando sobre aquellos que no tienen vida, sobre aquellos que están caminando en tinieblas. Ellos están caminando con una sentencia de muerte, no con una sentencia de muerte natural, con una sentencia de muerte espiritual, lo cual es terriblemente peor. Porque la muerte espiritual es una muerte eterna, apartados de Dios. Y dice la palabra de Dios: y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre.
conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé, diga conmigo, yo profeticé. Usted tiene que comenzar a predicar la palabra de Dios. Usted tiene que comenzar a compartir de la enseñanza de la Escritura para que la canción, para que el mensaje de vida venga a aquellos que están viviendo una vida lejos de Dios. Una vida que en apariencia es diversión, pero cuya consecuencia es muerte. La Biblia dice que él profetizó tal y como el Señor se lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andaban diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Esta es la forma en la cual el mundo puede definir su vida. Una vida carente de esperanza, una vida carente de rumbo. Ellos decían, no tenemos esperanza y estamos perdidos. Verso 12, dice la Escritura, por eso, diga conmigo, por eso. Si el mundo está caminando sin rumbo y si el mundo está caminando sin esperanza, por eso tienes que hablar la palabra. Por eso tienes que predicar de Jesucristo, porque tú no sabes de todas las veces que te animes a hablar de Jesús, ¿cuál traerá un mejor fruto? No sabes si esta o aquella tendrá un mejor resultado, o ambas serán igual de buenas. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que ven nuestros ojos y decimos, no, yo no le comparto de Jesús a esta persona porque a mi parecer jamás aceptará a Cristo. O yo le voy a compartir a aquel, pero después, hasta que Dios ponga el momento. La Escritura dice que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Ese es un momento de oportunidad para llevar la canción a aquellos que están viviendo bajo una sentencia de muerte. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Solo la voz de Dios tiene el poder para transformar un entorno de muerte en vida, un entorno de miseria en riqueza, un entorno de falta de expectativa, de falta de destino, en un entorno de esperanza y bendición. Solo Dios puede hacerlo. Solo Jesucristo puede llevar la vida de cualquier hombre a un nuevo nivel. La Biblia enfatiza que Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de predicar la verdad y abrirle, escúcheme con atención, abrirle las puertas y los brazos a todas aquellas personas que vengan movidos por el Espíritu Santo y con un genuino arrepentimiento. Recuerde una verdad: nadie puede venir a Jesús si no le fuese dado de lo alto. Nadie puede venir a Cristo, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Y nosotros necesitamos entender esto y abrirnos a aquello que Dios desea llevar a cabo en la iglesia. De la misma manera, así como estos huesos secos volvieron a la vida, esta noche quiero presentarles a un hombre cuya vida fue lastimada por el pecado, pero que Dios en su infinita misericordia tuvo a bien salvar. Él fue rescatado de la homosexualidad, llevó una vida destrozada, se prostituyó, cayó en lo más denigrante y lo más terrible, que a continuación él nos va a narrar su testimonio.
Pero es tan importante que entendamos que es solo por la gracia y el poder de Dios. Nosotros tenemos que ser una iglesia abierta para abrazar, restaurar y levantar a todos aquellos a los cuales Jesucristo quiera llamar a su glorioso reino. Amén. Así que quiero llamar a este lugar a nuestro hermano Abraham Ramírez. Pasa a este lugar, por favor, Abraham. Siéntate. Nuestro hermano Abraham, como les he comentado, ha estado ya teniendo un encuentro y ha tenido ya una experiencia en su caminar con Jesucristo. Y es precisamente esto de lo cual hoy queremos hablar. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el trasfondo que hubo en el pasado de Abraham? Y cómo es que él conoció a Jesucristo y Jesucristo transformó su vida. Abraham, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Esta es tu casa. Me gustaría que nos platicaras un poco quién es Abraham Ramírez. ¿Quién es Abraham Ramírez? Pues sí, voy a tratar de ser sincero, honesto ante los ojos de Dios, ante esta iglesia que me quiere y que yo también los amo, y a todos aquellos mis hermanos que están en Cristo, que me brindaron los brazos abiertos para ser ahora una nueva criatura. Y bueno, yo vengo de una familia disfuncional. Mi padre alcohólico, drogadicto, mi madre alcohólica. De 7 hermanos, yo fui el más pequeño, ¿sí? Por lo cual los más grandes que yo empezaron a corta edad a hacerse alcohólicos drogadictos. Aún así, yo traté de querer vivir a mi entender. Siendo mis padres alcohólicos drogadictos, habiendo muchas carencias de hambre, de dinero, en fin, muchas cosas. Empecé a caminar, ¿sí? Me recuerdo por allá, 5 o 6 años, había mucha carencia, comida, hambre, juguetes, los mentados Día de Reyes, la mentada Navidad y cosas así. Cosas que no se dieron en mi vida, ¿sí? Pero más bien en cambio, con todo ese sufrimiento, con esa hambre de comida física, había lugares donde tenía que salir a pepenar. Basura, vidrio, cartón, lo que fuera. ¿Por qué? Porque habían muchas carencias. Yo veía el sufrimiento de mi madre, cómo sufría por darnos un taco. Mi padre en aquel tiempo, ya ahora lo sé, era alcohólico drogadicto, fumaba marihuana todos los días. Y vamos, hacía lapsos de no beber por medio de juramentos, según la creencia que nos habían inculcado, el catolicismo. Él iba y juraba, pero válgame que cuando juraba era un monstruo, se transformaba todo. Habiendo todo eso, empecé a sentir que había un vacío, un hueco. Yo no quería comer alimento, quería algo más. Empecé a crecer, 5 o 6 años, empecé a jugar con los chiquillos, había muchas carencias. Empecé a darme cuenta que lo que a mí me gustaban era jugar con las muñequitas. Pero ya para eso me empezaban a señalar como el mariquita, el jotito y cositas así. Y yo decía, bueno, pues ¿qué es eso? Pero por allá me lo fueron más adelante como a remarcar qué era ese tipo de personajes. Empecé así, 6, 7 años, entro a la primaria y más bien en cambio había cosas que no me gustaban. ¿Por qué? Porque yo tenía que ir con una bolsa de mandado y echar mis útiles. Y empieza a florecer a mí la envidia hacia los demás. ¿Por qué ellos sí traen un portafolio y yo no? Yo sí lo quisiera. Y a lo mejor pinturas de fantasía, cosas así que yo deseaba tener, pero mis padres no me lo compraban. Y yo hacía mi gran esfuerzo por agradarle, por simpatizarle. Al ser yo de 7 hermanos, yo el último, que ya más adelante viene la historia de cuando viene Carmela y Esteban, pero había algo como el querer atraer la atención de mi padre. El querer, y siempre lo decía, siempre yo quise que no me dieran ni dinero ni lujos. Quisiera que mi padre se acercara y me dijera, hijo, ¿cómo vas en la escuela? ¿Por qué tu conducta está cambiando o por qué estás tomando actitudes que no son? Desgraciadamente, y lo puedo decir así, mi madre ya murió hace 3 años. Mi madre, con pura injuria, con puro grito, ella era la que traía la vara.
y no la vara de la palabra, era la vara o el cable con que nos sujetaba y nos hacía enmendar nuestras fallas. Empezar a crecer así, empezar a jugar con niños y cosas así, siendo yo muy retraído, empezaba así, pero como que casi no le entraba tanto al juego de los chamacos. Hacía mi mejor esfuerzo, porque ya empezaban a señalarme, a humillarme, y era algo que a mí me dolía. Mas sin en cambio traté de esforzarme, entré a la primaria así. En aquel tiempo me acuerdo que había una maestra, la maestra Raquel, puedo decir el nombre, una señora guapa, alta ella. ¿Y qué era lo que yo decía? Esa hubiera sido mi madre. La prueba está de que cuando ella se fue, le lloré. Y le lloré como un niño, como si en verdad hubiera sido mi madre. Le lloré. Se fue porque se fue, dio a luz un bebé y nos estuvo dando clases allá en su casa y con mucho gusto iba. Pero a lo mejor no tanto por querer aprender, porque como que siempre fui pero iba por verla. Me saciaba, me llenaba ver a esa gran mujer. Porque si es una gran verdad y si soy claro ante Dios que Él lo sabe, yo renegué de mi madre. ¿Cómo iba yo a presentar a mi madre, una señora borracha, que siempre iba con el mandil todo chorreado porque lavaba ropa ajena y con unas palabrotas, así como del tamaño del miedo que saben usar allá afuera, y mi madre las traía bien marcadas, algo que yo aprendí, pero que hoy en día, gracias a Dios, ya no lo digo. Pero Muy bien, Abraham. Y en tu entorno, ¿cómo comenzaste a identificar que había algo diferente en ti? Tus compañeros te señalaban, ya lo mencionas. ¿Qué otras situaciones viviste? como en aquel tiempo, como a los 8 o 9 años, un poquito antes, yo me daba cuenta que veía la tele, pero más en cambio, el prototipo de hombre en el cual yo me enamoré, por decirlo así, Pedro Infante. Ese fue el hombre que siempre deseé, siempre quise tener. Y yo jugar el papel de la Chorreda. Porque como veía, y muchos conocerán esas películas, como Pedro Infante, La Chorreda, pues era algo así, que yo quería un hombre que me protegiera, que me diera amor, cariño, que hiciera todo lo posible por mí. La ausencia de una figura paterna comenzó a formar en ti ese deseo de llenar ese vacío que había en tus emociones, en tu corazón. Sí. ¿Qué más sucedió después? Más adelante, mi cuñado Ticho ya se había casado con mi hermana Gloria. Teníamos una sola tele de bulbos de aquellos años, y ahí teníamos para ver la tele. Cuando llegaba mi cuñado, cansado, todo, y como era casi una sola casa donde convivíamos todos, pues él llegaba, se desnudaba, y yo lo miraba, pero me miraba así como de reojo, pero con ese gran deseo, empezaba yo a sentir algo raro, así como cosquillitas, mariposas en la panza, y pues miraba, al lugar de ver la tele, me jalaba. Y como miraba, como Ticho cuidaba a mi hermana Gloria, le daba todo, decía, ¿cómo quisiera que un hombre me diera lo que le da a mi hermana Gloria? Motivo para resentirme y agarrarle odio, coraje a mi hermana Gloria. Porque ella tenía lo que yo deseaba, lo que yo quería, lo que yo sentía que me hacía falta. Empezar a agarrar ese tipo de defectos, de carácter, como se dice allá. Y más en cambio así, no pasó nada. Pero ahí empiezo a sentir otro tipo de emociones. ¿Por qué? Empezar a desearlo como hombre. Posteriormente, más adelante, me encuentro con los chamacos. Mi hermana como que me chiqueaba mucho. Me jalaba para el mercado, para allá, para acá, me enseñó a cocinar, a ser trabajador, gracias a Dios, y a los golpes de mi madre, porque ella siempre nos corrigió, que por lo menos aprendemos. Pero por allá como a los 9, 10 años, a través de que los chamacos me decían esto y el otro, pero ya me lo habían confirmado, quiénes eran los homosexuales, quiénes eran las mariquitas, quiénes eran esas personas. Yo veía y decía, no, pues sí es cierto, entonces sí soy eso. Pero más sin en cambio empezaba a ver a aquellos y a hacer comparaciones. Entonces, no, yo estoy más guapo que ellos. Porque siempre hubo una vecina, en paz descanse, me decía, Abraham, es que estás muy guapo para andar con esas cochinadas, estás muy guapo para hacer esas. Entonces yo dije, no, pues entonces sí quiero ser como ellos, pero yo soy el más guapo y voy a ser el mejor. ¿De dónde surgió eso? Pero más en cambio empecé a tomar ese tipo de autosuficiencia, de orgullo, de sentirme más que ellos y empezar a ver a la gente, ¿sí? Con odio, con rencor, y pensar que algún día iba a crecer y todos ellos me las iban a pagar. Y más en cambio así fue. Pasó el tiempo, pero como a los 10 años empiezo a sentir otro tipo de emociones. Me encuentro con un amigo, se podría decir, conocido, se llamaba Armando.
Pero ya entre juegos y cotorreos, entre que la tamalada, el burro castigado, pero había juegos en los que ellos no me hacían partícipes, porque decían que era muy amanerado, que pegaba como niña, o sea, con todo ese tipo de palabrotas como jotito y por qué no pegas bien. Entonces yo me pegaba más a las niñas, porque como que sí le hallaba, ¿sí? A estar jugando a la comidita, a estar haciendo y esto y el otro. Mi más grande deseo era tener una muñequita con pelo largo y la Ruby, cosas así, o sea, cosas sin fin. Y más en cambio me encuentro con Armando. No se dio, yo no sé cómo surgió, cuándo y a qué horas. Más en cambio lo invito a pasar a la casa. Gloria se fue al mercado. Me decía, Abraham, vamos al mercado, te invito a un cóctel de camarón, porque sabe que soy bien tragón, soy de buen comer. Le dije, no, manta, vete, yo aquí me quedo. Motivo para pasar, Armando. Es ahí donde tengo mi primera relación sexual. Una cosa yo le he dicho y lo digo claramente ante los ojos de Dios, ante esta iglesia que me quiere mucho, que me abrió sus puertas. Y aquí está presente Andrés, el hermano que fue por el cual llegué a Cristo. Yo le decía, Andrés, es que a mí no me violaron. Hazle como quieras, pero a mí no me violaron, a mí no me forzaron. Fue mi iniciativa meter a ese chamaco. Como haya sido. Que hubo dolor, sí hubo dolor, sí. Un dolor físico terrible y posteriormente se podría decir asqueroso. Cosas que no puedo hablar por respeto a Dios, Él ya lo sabe, a la iglesia. Pero más en cambio no, o sea, tuve que ceder algo doloroso. Que no me gustó, sí. Pero al otro día empezó a fluir en mí el deseo por tener más contactos, con uno, con otro. Se podría decir que este mentado Armando, como que fue mi maridito por unos días, porque entre las chinampas, en aquellos años había chinampas, ahí en el barrio de Iztacalco todavía habían chinampas, formamos una casita, y se podría decir como usted guste o mande, formamos una casita y era nuestro escondite para tener relaciones sexuales. Así fue. Y después fue uno y otro. Durante este periodo, ¿qué de tu familia? ¿Dónde estaban tus padres? ¿Cuál era el rol que ellos jugaban en esta situación que estabas viviendo? Como lo vuelvo a repetir, mi padre, para mí nunca tuvo ojos. Para mis hermanos yo creo tampoco, porque por algo se desviaron mis hermanos en el mal camino, ¿sí? Mi hermana Gloria, casada con Ticho, Cande salió bien, casada. Él nunca tuvo tiempo para mí. Y ese fue uno del odio, del coraje que siempre le tuve a mi padre. Porque a mí no me dedica tiempo, pero para sus amigos sí. Para embriagarse, para andarle comprando cosas robadas, para vender marihuana. Pero si salía, o sea, él sí tenía tiempo para ir, para mí no. Nunca me dijo, Abraham, ¿cómo vas en la escuela? Oye, Abraham, ¿te falta algo? ¿No? ¿Alguna ocasión tuvo alguna expresión de cariño hacia ti? Que no. Te abrazara, no. Te besara. Nunca tuvo un cariño ni un gesto de amor para mí. Él siempre con sus cuates, sus amigos, porque se podría decir que como él vendía marihuana y como era el comprador de toda la bola de rateros, entonces para ellos sí tenía tiempo. Mi madre siempre en el lavadero, planchando, mi madre borracha, con pura injuria, con pura maldición, esos eran sus tratos, no más. Más en cambio, es el odio que yo siempre le tuve a mi padre. A lo mejor se puede decir que ya lo perdoné, porque estoy en Cristo Jesús. Eva fue la que me inculcó que tenía que perdonarlo. Me duele sí, por la ausencia de que nunca tuve el cariño de un padre. Nunca me dijo, Abraham, te quiero. Nunca, a lo mejor que no me comprara el Día de Reyes como ahora lo hace. Me llevaba así, algunos juguetitos, de los más chafitas, baratitos, no sé, pero lo tenía. Pero a los pocos días desaparecían. Eso fue lo que yo siempre cargué en mi corazón. Y de ahí nace y surge el coraje, el resentimiento contra ese Dios castigador que siempre me inculcó mi madre y me inculcó la gente. Es que tú eres así porque te castigó Dios. Y si sigues así, te va a seguir castigando Dios. Mamá, es que me caí, te castigó Dios. Mamá, es que te castigó Dios por desobediente. Siempre el Dios castigador para mí. Mi madre nunca tuvo tiempo. Ella, para andar de borracha con sus amigas en la pulquería, peleando, y con el léxico tan folclórico que tenía, nunca tuve. Atraviesas tu adolescencia y llegas a una edad crucial donde tomas decisiones que comienzan a afectar y degradar tu vida
de forma más significativa. Cuéntanos un poco acerca de esto. Iba, se podría decir, bien en la escuela. Nunca fui listo, inteligente. No sé por qué. A lo mejor por falta de comida, no sé, no sabré decir por qué. Pero más sin en cambio, pasé tercero, cuarto, quinto año, repetí 2 años. Por allá como en los 5 años, en el quinto año, perdón. Pero un poquito más atrás, me acuerdo que tuve una maestra, muy guapa y bonita. Sí lo sé reconocer, guapa, bonita, cabello largo, rubio. No sé si se lo pintaba o era original. Pero se enamoró. O andaban de noviecitos con un maestro que se llamaba Salomón. Un maestro moreno, cuyo cual era el prototipo de hombre que me gustaba. A mí siempre me han gustado me gustaban los hombres morenos, ya maduros, ya chacalones. Y más bien en cambio, así fue. Y le agarré mucho odio a la maestra. Porque yo trataba como de agradarle, de simpatizarle a ese maestro, para que se fijara en mí, ¿no? Pero pasaron cuarto, quinto año, en el quinto año iba a reprobar. Pero más sino que ¿qué es lo que pasa? En esa escuela se formaron, o se dio un semillero de homosexuales, porque no más era yo. Encontré a la Lupe, a la Chíchara, a la Yupanqui, sobrenombres que se pone uno, ¿sí? Y a mí me pusieron la Patricia, ¿sí? Que es que porque según cantaba igual que ella, quién sabe qué, pero bueno, como sea. Y era ese grupito de hombres amanerados que hablaban el mismo léxico que yo, los mismos amaneramientos, la misma jotería, lo mismo todo eso de hablar de muñequitas y de hombres. O sea, esa era mi familia. Pero ¿qué es lo que pasa? En quinto año iba a reprobar. Este maestro malamente ya me había detectado, ya me había checado, ¿sí? Y más en cambio, a través de que en aquellos años era cuando se ocupaba el borrador para pegar, la regla esa grandota para pegar, para corregirlo, ¿no? Este maestro me dijo: Abraham, es que ¿sabes qué? Vas a reprobar. Pero si tú quieres, podemos hablar de otra manera. Mentiría. ¿Qué edad tenías? Como 12 años, 12, 13 años. No recuerdo qué hice, no sé, sinceramente, ¿no? Pero el chiste es de que pasé. ¿Qué me propuso? Emocionalmente quedaste bloqueado. Sí, no supe qué hice. Aunado con eso, aunado con los compañeros de escuela, porque nos daban unas santas corretizas y unas santas tranquisas, porque en aquellos tiempos no es como ahora. Ahora ya es normal que vean a un hombre vestido de mujer, a un homosexual, hasta en la calle, en el metro, o donde sea, abrazados, besándose. En aquellos tiempos era de cuidar mi homosexualidad, porque era: quémenlo con leña verde, apedréenlo, péguenlo, y te lo vamos a quitar con puros trancazos y puros. Entonces, no recuerdo qué hice, no hice, pero era la situación de que los mismos amigos, y aunado con mis hermanos, que también ya me habían detectado, ya me habían checado, era una de las dos cosas: o les hacía caso a ellos, o les hacía caso a mis hermanos. A causa de la situación que comienzas a vivir en tu hogar, las presiones que de manera interna y externa comienzas a vivir, finalmente tomas la decisión de irte hacia el norte del país. ¿Qué es lo que pasa en ese periodo? En ese tiempo yo ya tenía, si me permite retrocederme un poquito, yo salí como a los 14 años, de la primaria. Pero para eso ya pasaban los ciertos carnavales que se hacen cada año, de la algarabía de los carnavales, los hombres vestidos de mujer, piedrería, pluma, lentejuela. Y yo los veía y yo decía: no, es que yo quiero ser como ellos, pero va a ser mucho mejor, porque me lo han dicho que estoy muy guapo y que quién sabe qué, quién sabe cuándo. O sea, cosas que me adjudiqué. Ok, pasó el tiempo, a los 14 años salimos de la primaria. El primero que se empieza a convertir es la Lupe, un amigo, se llama Guadalupe, pero le pusieron la Lupe. Y la Gigi, uno de los primeros hombres que ahí anda como indigentes porque no ha querido, yo le he dado palabra, testimonio, lo he llevado a la iglesia y no quiere. Pero fue uno de los homosexuales más bonitos, más cotizados, porque si le miraban en aquellos tiempos no le encontraba ni pelo de hombre. Pero más en cambio, ahí anda, no quiso. Pero más en cambio ya era un hombre con pechos, con cuerpo de mujer. Sale la Lupe y empieza a tomar pastillas, medicamentos. En ese tiempo yo ya empiezo a tomar pastillas. ¿Qué edad tenías? 14 años. 14 años cuando empiezo a tomar las primeras hormonas en aquellos años. Y no tomaba una, porque era tanta mi ambición, mi emoción, por no quererme quedar atrás, por ser más que ellos y más que ellos. Y empezaba a tragar hasta de 4 o 5 pastillas diarias, cuando una pastilla es anticonceptiva y puede evitar provocar un aborto o no salir embarazada a la mujer.
Pero yo me las tragaba porque era mi ambición. ¿Por qué? Porque siempre quise, es algo que siempre se me marcó. Que yo, cuando veía a Ninón Sevilla, a Sasha Montenegro, en aquellas películas, ¿sí?, deseando tener esos hombres, yo decía, no, yo quiero ser mejor que la Sasha Montenegro, mejor que Ninón Sevilla, yo voy a ser mejor que la Gigi y mejor que toda esa bola de hombres vestidos de mujer, porque iba a ser mucho mejor. Total, ya pasó y me empecé a hormonizar, ¿sí? Cosa que me había dicho mi madre. Para eso ya mi madre se había ido, unos 2 años antes, se había ido de la casa, que nos abandonó. Más en cambio quedo al cuidado de mi hermana Gloria. Y se fue porque mi padre, es algo que también me marcó mucho, porque también por eso le agarré coraje a mi padre, cuando mi padre, en una borrachera, o loco, no sé cómo se andaba cruzado, no sé, quiso matar a mi madre. Entonces, me saca mi madre y se va a esconder. Quizás es por eso que yo las navidades me entristecen mucho. No me gusta que lleguen las navidades. Y hay cosas así, ¿sí? Más sin en cambio, así pasó. Pero ya llegando, como le comento, a los 14 años empiezo a tomar pastillas, A los 15 años me empiezo a vestir de mujer, ¿sí? De hecho, de ahí viene que Patricia, la reina de los carnavales, empieza, ¿sí? A lo mejor con ropa prestada, sí, pero más sin en cambio fui uno de los mejorcitos en cara, en cuerpo, no sé, pero al fin y al cabo, entre la bola, pues, el mejorcito. Patricia, la reina de los carnavales. Porque en esos tiempos yo era buen bailarín. Desde chamaco siempre fui bailarín en los bailes callejeros, como se le nombra o se le nombraba antes, los tibres, las tardeadas. Muy buen bailarín. A lo mejor no tenía éxito con los hombres, pero con la chamaca sí. En aquellos años todavía yo le tapaba el ojo al macho por las humillaciones, porque me corrían de los trabajos. Y como ya se me miraban los pechos, pues tenía que usar chamarras, camisas abiertas, cosas así. Y tuve que tomar a una noviecita y luego por otro lado otra noviecita. ¿Para qué? Para que no me pegaran, para que no me golpearan o no me corrieran de los trabajos. Tuve que actuar de esa manera. Y aunado por el miedo a mi padre, tenía que ocultar tanto los pechos como mi identidad, que en aquellos tiempos era ser homosexual. A los 15 años, 16, 17, los años que duré, saliendo a los carnavales del barrio de Santa Anita, vistiéndome de mujer y empezar a formarme un camino, una carrera torcida. A los 18 años, pego la carrera a La Paz, Baja California, donde un amigo, malamente o buenamente como haya sido, me dice, Abraham, es que ahí en La Paz, donde yo voy por mi fayuca, hay muchos homosexuales que se visten de mujer y se van a las palapas y a las cantinas a beber. Y les pagan por beber, les pagan por bailar y les pagan por prostituir cuando van al hotel. Haga de cuenta que sentí como que me saqué la lotería. Dije, bingo, este es el lugar donde yo quiero ir. Pelé. Me fui. Sin dinero, me fui con una bolsita de plástico. Compré un paquete de panquecitos. Me fui comiendo más unos cuantos trapos. Ya nomás le dije a mi mamá, ya me voy. Ya había regresado en ese tiempo. Me voy. ¿A dónde? Me voy. Sí, sin conocer. Me fui a La Paz, Baja California. Llego a La Paz. Sufrí mucho porque anduve estirando la mano. Tuve que trabajar en un mercado, entro en una tienda de Soriana, este fulano se quiso propasar, me quiso hacer proporciones indecorosas, me negué, porque a lo mejor no era mi tipo, o no sé, a lo mejor si hubiera estado guapo en aquel tiempo, así como de mi agrado, a lo mejor, órale. Tú ya estás practicando el ser transvesti, sí, en esta etapa. Sí, ya porque yo ya llevaba la carita afeminada por tanta hormona, ya depilado, ya los pechillos ya me habían crecido, no sé a qué distancia, pero como de una niña, algo así, pero ya se me miraba, ¿sí? O sea, ya se me miraba, como que a leguas se me veía que era homosexual. Y más en cambio, ya llevaba la enseñanza, ¿sí? Y llegando a La Paz, Baja California, pido ayuda a estos hombres, eran como 5 o 6 homosexuales que los vi desde lejos, porque me salí de Soriana, renunciando a lo que este hombre me había propuesto. Al mercado llego a pedir trabajo lavando trastes para ganarme un taco, porque es triste y es feo no tener un taco. Ahí sí me acordaba de mi papá, me acordaba de mi mamá, que aunque fuera lo que haya sido, pues tenía casa, tenía frijoles. Y aunque sí me regañaban, pero tenía todo esto. Y más en cambio, por allá veo a una distancia, como una cuadra, a 6 hombres así, igual, bien amaneradotes. Haga de cuenta como nosotros, o yo decía en aquellos tiempos, es que se huele uno.
A mí no me pueden solo. Y sí, ya me acerqué a ellos, les comenté la situación. Órale pues, tuve que humillarme, porque les tuve que servir de gato, dormir a la hora que ellos querían, comer cuando ellos querían, y si me querían dar un taco, comía, y si no, yo tenía que ver. Y ahí empieza mi carrera, sin título, pero carrera. Empezar a salir en las noches a las cantinas, a las palapas, a bailar, a prostituir y cobrar ciertas cantidades que no eran muy agradables, pero tenía hambre. Más que hambre, me sentía hueco, vacío. Cada vez ese hoyo se hacía más grande y más grande, de soledad, de frustración, de odio, de resentimiento, de envidia. O sea, un cúmulo de pensamientos, de emociones, ¿sí?, que nunca pude desquitarlos. Pero más, sin en cambio, tenía que cubrirme con esa careta de ja, 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 lingo, lingo. Y más, sin en cambio, nadie sabía lo que yo traía por dentro. Entonces, tener que salir a prostituirme. ¿Por cuántos pesos? No recuerdo. ¿Por cuánto? A lo mejor hasta por una bolsa de marihuana. ¿Por cuánto? A lo mejor por unos pescados. Porque en La Paz tenía que sobrevivir, ¿sí?, tomando en cuenta siempre a mi madre. Mi madre siempre, yo lo he dicho, haya sido como haya sido, pero fue el amor de mi vida. Siempre con ese pie salí a prostituir. Que más adelante empecé a robar, sí, para darle a mi madre, Pero yo al ver esa acción, cuando mi padre, todo loco, todo borracho, quiso matar a mi madre, yo dije, para ser como mi padre, nunca voy a ser un hombre así. Y el día que yo tenga una mujer, la voy a tratar con todo mi amor, con toda mi ternura. Mi madre no se merece. Fue ahí donde empecé a prostituir con muchas ganas, para vida de mandarle dinero a mi madre. Por allá con el tiempo me aventé como un año en La Paz, Baja California. Yo no entendía por qué esos hombres, mis compañeros o amigos homosexuales, tomaban y fumaban marihuana. Era algo que yo quería sentir, vivir como ellos. Pero más en cambio yo fui muy torpe o muy tonto, nunca supe beber yo. Era donde yo decía, ¿por qué mi madre sí toma? Mi padre toma, mis hermanos toman, son alcohólicos drogadictos y tienen la fuerza para resistir. Yo con, si acaso, 2 o 3 cervezas, 2 tragos y ya terminaba. Más en cambio, empezar a vivir esa vida, ¿sí? Como al año, después de haber vivido ese año en La Paz, Baja California, recibiendo humillaciones, me acoplé al mundo de ellos, en el cual tuve que pelearme de tal manera, porque hay mucha grilla. Yo no sé por qué los homosexuales tienen esta tendencia a envidiarse tanto, a querer sobresalir unos más que otros, y en todo el núcleo, por donde sea. Entonces ahí fue donde me tuve que, ¿cómo le podría decir? A lo mejor no con los más tontos, pero sí, me tuve que pelear con el mero fregón de ellos, el que los... Y a lo mejor sí, porque llevaba las mañas, acostumbrado en el barrio, de cómo se pelea uno, y cómo esto, y cómo mi padre, mis hermanos, me decían, te la rompen y te la rompemos nosotros. O sea, como que ya llevaba ese escudo de que me la rompen, me lo rompen. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Baja California? En California estuve 15 años. Me fui cuando mi madre me manda un telegrama, ¿sí? Porque mi madre iba con la idea de que mi abuela, entonces, era testigo de Jehová, mis tíos también, y que le iban a abrir las puertas. Más en cambio no fue así. Me manda mi madre el telegrama, pego la carrera, le digo, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Me fui. Bueno, tuve que ver a mi madre, la busqué, la localicé, y por ahí encuentro la dirección. En verdad es algo tan desagradable. Veo, en aquel tiempo Tijuana es feo, yo no sé cómo lo miraba yo bonito, así como en un sótano por allá. Estaba mi madre, la vi, la abracé, corrí con ella. Me dice, ¿qué haces, mijo? Vengo a verte. Te andaba localizando. ¿Recibiste mi telegrama? Sí, le dije, por eso estoy aquí. En aquel tiempo llovía mucho en Tijuana. Mi madre tenía un cuarto donde se chorreaba muchísimo. Tenía a Carmela y a Esteban, estaban chiquillos, 8 o 9 años. Estaba Carmela y Esteban dormidos en una caja de cartón y tapaditos. En aquel tiempo mi madre compraba una cosa donde echaban alcohol para calentar. Cuando veo a mi madre, yo dije no.
Nunca le va a hacer nada falta a mi madre. ¿Por qué? Y me lo propuse. Llueve o truene, yo saco adelante a mi madre. Me decía a mi madre, acuéstate un ratito. No, mamá, déjame, vengo tranquilo. Me salí a buscar trabajo. Sí, trabajé en un hotel de recamarero. Tenía 2 turnos, trabajaba una lonchería porque, valga la redundancia, no es presunción, pero soy bueno para cocinar. O sea, me tenía que defender y aprendí. Y más en cambio de ahí. Con el tiempo empiezo a darme cuenta, llega la Gaby, otro amigo, muy bien hecho, homosexual. Nos salimos a caminar y esto y el otro. Fuimos a parar al mentado Noa a pedir trabajo. Nomás nos dieron chance un día porque al siguiente día ya no nos recibieron. ¿Por qué? Porque la Gaby ya iba bien hecho como mujer y yo también ya iba hecho como mujer. Motivo porque no nos dejaran. O sea, la misma envidia del núcleo de ambiente gay, así es. ¿Se desarrolla tu vida en esta etapa y posteriormente tú regresas a la Ciudad de México? No, en Tijuana me aventé 15 años. Motivo para conocer lo que es la prostitución en todo furor, ¿sí? La droga en todo furor, por imitación, por envidia, lo que sea, pero le empiezo a conocer. Malamente me empiezo a hacer carterista o metemanos, como se le pueda decir, no sé qué nombre tengan ahora, pero se podría decir que yo me consideraba, porque en aquellos años era yo bailarina. Los hombres sabían que a ese lugar estaban agarrando mujeres y que estaban viendo bailarinas, por lo cual me sentaban a su mesa y con el perdón de la palabra, con el perdón de la iglesia, me agarraban y me contrataban para ir a hacer servicios, como se le nombra, no sé, y me pagaban como mujer. Pero también válgame que cuando me descubrían eran tranquistas. Es ahí donde empiezo a agarrar la droga, el alcohol, el polvo, para estimularme, para sentirme más ligero, más astuto. Creo que hasta japonés hablaba, pero el chiste de que ya cuando está uno briago, sí. Habla uno hasta por los codos. Pero vaya, esa fue la carrera, era un desquite de a ver quién podía más, como que competencias. Háblanos un poco sobre tu trasfondo, cómo fuiste transformándote, comenzaste a inyectarte aceite comestible, ¿qué pasa? Sí. Llegando a México, ya tocando fondo de sufrimiento, porque llegué primero a un grupo de Alcohólicos Anónimos, yo ya sabía, en los principios espirituales que se manejan a través de Alcohólicos Anónimos, que tenía que llevar un cambio. Y sí lo llevé durante 14 años. Gracias a Dios siempre me ha gustado ser obediente y hacer las cosas como... Yo llegué con ese fin de cambiar, porque sabía yo la soledad, todo lo que venía cargando, ¿sí? Que es algo que pesa mucho. Más en cambio, como a los 14 años, porque fui buen servidor, tuve todos los servicios en Alcohólicos Anónimos. En los grupos 24 horas me conocen todos muy bien, por servidor, por entrón, por las participaciones que hacía, o sea, trataba de sacar realmente mi verdad, sin quitarle ni ponerle, como me lo decían en el grupo, que eso fue lo que en esos años, llevaba 14 años siendo un gran compañero, un gran servidor, el guía, porque de mí, atrás, vienen muchos que me siguen porque yo les di la pauta, el ejemplo, para dejar de beber, para dejar de drogarse, para ser trabajadores, responsables, honestos, aunque claro, en Alcohólicos Anónimos se maneja de otra manera, pero al fin y al cabo me sirvió, al fin y al cabo, días atrás, gracias a Dios, cumplí 21 años sin beber, sin drogarme, por la gracia de Dios, pero poniendo todo de mi parte, siendo honesto. Pero ¿qué es lo que pasa? Como a los 14 años, conozco a unos hombres vestidos de mujer que trabajan en Tlalpan. Y tenía yo malamente un cuadro grandote, y más sin en cambio, me decían, oye, Patricia, es que te ves bien, todavía la haces para ir a trabajar a Tlalpan. Me empiezo a involucrar. Pero quizá como me dice un amigo, oye, dice, es que tengo una amiga que inyecta el cuerpo. Yo ya venía con algunos piquetes de sesiones de silicón. Dijo, pero me someto a eso. Y me empiezo nuevamente a hormonizar, a vestir de mujer, empiezo a prostituirme y no bebí ni me drogué, pero estaba dando un paso atrás. Por eso como la palabra de Dios dice, para atrás ni para agarrar vuelo. Porque pagué la osadía de haber sido deshonesto, de haber sido desobediente. Mas en cambio me empiezo a hormonizar nuevamente, hormonas, para no decir el nombre, y me empiezo a vestir de mujer.
pero empieza mi etapa porque yo quería reponer lo que ya había perdido. Esos años, porque yo llegué aquí en México sin dinero, llegué sin un quinto. Después de todos los millones y millones de pesos que tuve, los miles y miles de dólares que tuve, porque tuve cuentas bancarias en aquellos años el Banco del Atlántico, porque tuve alhajas robadas como haya sido, pero tuve. Pero así como lo tuve, así se fue. Entonces llegué tocando fondo de sufrimiento casi sin nada. Y más cercano me empiezo a encontrar con esos amigos y va, empiezo a seguir. Por allá seguí un año, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el grupo, tanto mi padrino, así como usted el pastor, le tenía que entregar cuentas, de tener que decir, no, pero me empecé a hacer maños, porque nunca les dije en el grupo, en mis participaciones, que ya me estaba prostituyendo, que ya me vendía, que ya me empezaba a poner hormonas, y que esto y que lo otro. Más en cambio, me lo tragué, me lo guardé. Con el tiempo, pasó un año, pasaron 2, la primera vez me pusieron aceite, muy espectacular, fenomenal, la segunda también. Pero ¿qué es lo que pasa? En la tercera es donde pican mal y pican una vena, donde el aceite sube al cerebro y paro en coma durante 1 mes y días, siendo 3 infartos los que tuve. No me di cuenta porque no supe ni quién me llevó ni cómo me sacaron, hasta que amanecí en Rubén Leñero, donde veo a toda mi familia, que se me hizo raro, porque yo pensé que se me había bajado la presión. Más sin embargo nunca me percaté que ya había pasado, y nunca me dijeron ahí en el hospital. Con razón vi que fue mi sobrina, mi otra sobrina. Y yo decía, ay caray, muy dentro de mí pensé, pues ¿qué me quedarán mucho? No, ya había pasado, era el miedo, el pendiente, porque siempre fui buena gente, por decir, con todos mis sobrinos, mis hermanos, todo, ¿sí? Más sin en cambio, pues ¿qué pasó? Y hasta después que me comentaron que habían sido 1 mes y días, que había sido 3 infartos, más sin en cambio por eso había estado en coma. Eso ¿Estaban en algún momento preparándose para desconectarte? A mi hermana Carmela y a Gloria, que eran las responsables, los doctores le dijeron que por favor firmaran, que porque ya no podían hacer nada por mí, que me iban a desconectar, que solamente un milagro de Dios podría despertarme. Mis hermanas se negaron, porque Carmela sabe que yo para ella soy como su padre. Gloria, mi hermana, como sea, siempre traté de apoyarle. Más sin embargo me dijeron los doctores, ¿no quieren ustedes? Está sufriendo su hermano y están sufriendo ustedes. Más sin en cambio, no quieren, traigan a su madre. Mi madre no sabía, siempre la trajeron con engaños. Y es aquí donde entra, donde mi fe crece cuando recibo a Cristo Jesús. Porque a mi madre ya la llevaban rumbo a Rubén Leñero, ella sin saber nada. Por aquellos días creo que estaba un tormentón. Mi sobrina Alejandra, con su esposo Rubén, llevan a mi madre, no sé quién más iba. Es aquí la incógnita, cómo Dios prepara el camino, cómo en la sabiduría de Dios se sabe cuándo y a qué hora. Choca el carro, ahí por donde está la iglesia de San Judas Tadeo, según me platicó mi madre, y mi hermana choca, y mi madre se golpea, el trancazo terrible, fuerte, llega la ambulancia y a la primera que se llevan es a mi madre, por lo sangrado, la serie, lo que sea, se la llevan. Es ahí donde digo, ¿cómo puede ser Dios tan grande, tan misericordioso, que después de que todo lo que hice, mi madre llega a Rubén Leñero, al mismo lugar donde yo estaba, a diferencia de que yo estaba arriba, en terapia intensiva, debatiéndome entre la vida y la muerte, esperando a que llegara mi madre para que me desconectara. Es ahí donde digo, o hubiera sido mi madre, o hubiera sido yo, que yo creo que mi madre, o a quien como madre, o como padre le gustaría arrebatarle o quitarle la vida cuando ya había sido dada. No se dio. Hasta que la vieron salir a mi madre, ya le comentaron y esto y el otro. A los cuantos días desperté, no sé. Pasa el tiempo y me platicabas en algún momento que yendo un día a tu lugar de trabajo, encontraste una persona que te habló de Jesús. ¿Cómo fue esto? De los días que salí del hospital, yo tenía que haber guardado de medio año a 1 año de reposo. Por X o Y, pero si le agregamos, que más que nada era la lujuria la que me manejaba mucho, yo fui con la firme esperanza de ver a un mentado Venancio, un policía que según era mi amantillo, no sé cómo se le puede nombrar, y fui, porque en aquel tiempo caminaba como viejito, esta mano se me estaba secando, se me estaba tuyendo, y por allá salgo y me llevé a mi niño Ángel, a escondidas de su madre, de su abuela Leonor, todavía vivía mi madre, y salgo. En aquellos tiempos
veo a una gran mujer, mi ángel de mi guarda, yo lo podía decir. Sonriendo me dice: Abraham, qué bueno que estás aquí. ¿Cómo te sientes? Yo le dije: gracias a Dios, como siempre me lo inculcaron mis padres. Gracias a Dios. Viendo esa cara angelical, me dice: bendito Dios que estás bien. Cristo te ama. Yo dije: ¿cómo dentro de mí? ¿Cómo puede ser que una mujer que no me conoce, que se ha visto las burradas que hacía cuando salía en los carnavales, cuando me miraba ahí de sangrón payaso con minifalditas, enseñando a lo mejor más de lo que no, y escuchando y viendo las cosas que hacía, todavía me decía: Cristo te ama? Pues si era con el primero que yo me había resentido con Dios, y como esta mujer, viéndole su cara angelical, me dice: Cristo te ama. Venía Andrés, su esposo, me dice: qué bueno, Abraham, que estás bien. Le dije: gracias a Dios, Cristo te ama. Pero con esa cara tan linda que Dios le ha dado, y que fue el medio para que yo llegara, porque estaba aquí la estética, y más adelante está el templo Monte Sinaí, donde nací, donde llegué. Pero se escuchaba la música, creo que más que ni las alabanzas allá en la iglesia, porque tenía el estéreo fuerte, siempre me ha gustado. Y él dijo: pues, me dicen: te invitamos cuando tú gustes. Dijo: ok. Y al otro día, o a la otra sesión, no recuerdo muy bien, me los vuelvo a encontrar, y la misma situación, pero ya venía con el hermano Marcos, que como me hubiera gustado que estuviera, pero por situación no lo vi. Dice: Abraham, qué bueno, hermano, gracias a Dios. Todavía no me decían hermano, qué bueno. Y me pasó a dar su testimonio de cómo Cristo lo había sacado de la droga y el alcohol. Pero yo ya me estaba intolerando, como que: uy, ya párale, ay, lo que menos quiero saber de Dios, y se me está hablando de Dios, y yo lo que quería era otra cosa. Y estos, bueno, no la hermana Marmay, sino Andrés, sino Marcos, como que ya me estaba intolerando. Ahora sé cómo el chamuco se estremece, tiembla cuando le están a uno dando el mensaje. Dije: ok. Dice: sí, ya, como ya párale ya. Dije: ¿sabes qué? Le dije: yo ya llevo 14 años, muchos años sin beber, sin drogarme. Ya sé dónde. No, pero que mira, hermano, que la palabra de Dios dice: ay, otra vez hermano. Ya sí, pero ya me están intolerando. Ya Maramay se despide junto con Andrés. Y me dicen: cuando gustes, allá está la iglesia. Dijo: ok. Pero ya pasaron los días, tenía un amigo trabajador que le dicen la Dorian, o por mal nombre se ponen unos sobrenombres así. Digo: ok, a mí siempre la Patricia. Pero más en cambio, por allá me entró la cosquillita por las fechas de noviembre, y yo todavía iba vestido de mujer, la gran dama, la gran señora, la gran Lucha Villa, la reina de los carnavales. Allá iba. Yo dije: pues ¿qué será? Pero a mí siempre me habían atraído las alabanzas, siempre como que algo en mi corazón decía: ay, pues ¿qué será allí? ¿O qué? ¿Por qué cantan tan bonito? Me quedé con la idea. Dijo: vale, pues. Pero un día le digo a la Dorian: ¿sabes qué? Ahí te quedas. ¿A dónde vas? Digo: voy aquí, adelante. ¿A dónde? Sí, al templo. Creo que él tiene un hermano cristiano y un hermano testigo de Jehová. Dice: ya vas allá con los hermanos, de seguro vas a estar levantando las manos, vas a estar chillando, te van a quitar esto, te van a quitar lo otro. Dije: ¿sabes qué? Mira, ¿qué te importa? Déjame ir, yo voy. Total, no estaba muy lejos. Pues iba y nomás escuchaba un ratito, ¿sí? Y ya me regresaba. Pero en aquel tiempo, pues, algunos hermanos y hermanas eran mis clientes, y me recibieron con mucho gusto, porque yo entré así, todavía enseñando la pechuga, y pues el cuerpazo de vieja, según yo. Y ay, pues ya. Pero, pues yo no vi, pues ninguna imagen. Yo dije: pues yo veía que aplaudían y que chillaban. Dije: ahora pues. Pero hay algo, una anécdota, cómo Dios tiene estrategias para hacerlo llegar a uno, o que caiga uno. No sé cómo se le pueda decir, pero llega uno. Él te atrae. No será eso, pero llegué. Y yo, en aquel tiempo había un hermano, para omitir nombres, porque ahora hasta por ahí si se entera al rato me van a linchar. Como este hermano tenía su barbita, moreno claro. Ay, el amor de mi vida aquí está. Sí, cómo no. Sí, y voy a venir más seguido para ver si logro cautivarlo. Y cantaba tan bonito, dije: no, pues peor tantito. Sí, es el hombre, el amor de mi vida. Así. Y ya me mandaban a hablar: oye, Patricia, que hay un cliente. Y ahí voy, corre.
Ya, cortaba. Ahí te va, y otra vez. Y luego la hermana Corina, la hermana Patti, la esposa del pastor, le dio mucho gusto que llegara. Yo dije, ay caray, no, pues tú también me queman con leña verde, por lo menos me corren. Porque yo había llegado, ellos sabían mis menesteres en lo que andaba. Pero no le dio mucho gusto a Patti. Yo dije, ah caray, qué raro, pero le dio mucho gusto. Y luego Corina y Gil estaban en la primera banca. Patricia, que todavía me decían Patricia, yo creo, pues ok, yo creo para que no me ofendiera. Dice, mira, ve, ponte a leer. Le dije, no, Corina, primera yo no sé leer, yo no fui muy bien a la escuela, y con lo que me pasó creo que se me menean las letras. Dice, órale pues, ya pasa. Ella me iba diciendo que quién sabe qué, yo escuchaba que cantaban y que aplaudían, pero algo dentro de mí se me removía. Dice, ay, qué caray, como que está raro, me emociono mucho. Pero ya pasó, y así empezó, ir días. Ya en la fecha de diciembre ya no fui porque son días buenos según para los estilistas. Ya no fui, pero ya por allá como por enero, a mitad de enero, por ahí pegándole a febrero, ya empiezo a ir un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Ah, que claro que al principio me eché unos buenos pleitos, porque había una cantinucha en el cual me decían, oye Abraham, ¿y tus cumbias por qué ya no las pones? ¿Y por qué no pones eso? Pero ya por ahí había escuchado, o Marcos me había dicho, que tenía que tirar todas esas imágenes, porque tenía a San quién sabe quién, a Santa quién sabe quién, a San quién sabe quién, a San quién sabe quién, y derribé el cuadro ese, donde estoy así bien, como si bien prostituta, como si de veras, y ahí así. Ah, pues yo dije, pues, y tenía 2 bolsas de discos de música mundana, y empecé a sacar poco a poquito, y empecé a asistir un poquito, traté de ser obediente, poco a poquito. En aquel tiempo, Andrés, que se encuentra aquí presente con su esposa Maramay, me empezaban a discipular. Yo empecé a ir poco a poquito. Por allá yo no recuerdo si fue en mi día de cumpleaños o el día pero creo que sí fue en el día de mi cumpleaños. Veo que llega Corina y llega Patti. Ah, sí, le dije, espérese tantito, así como con el carácter que tengo. Siéntese, ahorita espere su turno. Ya. Me dice, no, es que, pero veía que llevamos una bolsita. Dije, órale pues. Me dice, ahorita las atiendo. No, te traíamos esto. Ah, sí, le dije, gracias, que lo pongo en el mostrador. No, dice Corina, y Patti sonriendo así. No, dice, ábrelo. ¿No te gustaría ver qué es lo que traes? Le dije, que yo sepa es malo abrir un regalo delante de la gente. No, dice, ábrelo, me dice Corina, te va a gustar mucho. Tenía gente, y lo primero que saco de la bolsa era mi Biblia, la que siempre porto. Era mi Biblia con letras grandes, me dice Corina. Te va a ayudar mucho porque trae letras grandes. Sí, ya le puse así, ya le pues. Pero ya días atrás ya me había echado unos buenos pleitos con los tipejos. Porque como que no les cae el 20 o no sé qué les pasa. De esa transformación que Dios comienza en tu vida. Sí, porque ya ni carnavales, ya ni nada. Cuando decidiste cortarte el cabello. Al poco tiempo empecé, cuando dije, bueno, es que hay que ser obediente, reconozco que sí me desperté, Dios me despertó de entre los muertos y esto y el otro. Porque dije, si voy a Soriana, pues no hay ofertas de compra y vidas al 2x1. Y si voy a Electra, en pagos chiquititos, pues menos la voy a comprar. Así es que no, pues sí, cierto, órale pues. Traté de ser obediente. Porque entre mi rebeldía, mi renuencia, en la vida pasada como era, traté de ser, porque en el grupo me lo inculcaron. ¿Sí? Había algo, la semillita que a mí se me había quedado de ser obediente, ser honesto, transparente. Más en cambio, pues por allá, dije, órale pues. Algún día por allá sentí, dije, órale pues. Que me quito los aretes, que me quito la blusa, que me quito las zapatillas, y le digo a la Dora, ¿sabes qué? Córtame el pelo. Dice, ¿nomás te lo despunto? Que me lo cortes, te estoy diciendo. ¿Cómo? Como hombre. Yo dije, ay, creo que hasta yo me espanté, ¿no? Creo que hasta me espanté, yo dije, ahora sí ya me está brotando el chamaco que traigo por dentro. Lo que muchos homosexuales dicen, no, es que ya te está brotando la chamaca que traes encerrada. Qué tontas cosas le enseñan a uno. Pero más en cambio así fue. Ya que me corta el pelo, dije, ahora, bonito me voy a ver, con pechos, las trazas de mujer, con el cantarote así. ¿Y ahora qué? Pues, ¿dónde saco ropa de hombre? Pero sabrá Dios por allá, ¿quién sabe? ¿Dónde encontré un pantalón de hombre? Pues me lo puse. Y me voy con unos guarachitos porque no tenía zapatos de hombre. Pues yo siempre zapatillas, pelucas, aretes y todo. Los menesteres de una mujer. Todo tenía. Pues,
Pero por allá me encontré un suétercito que mucho tiempo atrás había comprado en el tianguis de Apatlaco. Pues con ese suétercito y el pantaloncito de hombre. Y vale pues, y con mis guarachitos. Y ya me habían dado mi Biblia, pero yo la escondía con un suétercito así, para que no me vieran, porque a un lado estaba la cantina, con el fulano ese que algún día fue mi amante, no sé qué haya sido, y peleé. Pero me empezaban a decir, no, es que eres un arrepentido, un aleluya, un quién sabe qué, tú tan bueno que eras para los carnavales, para el baile. Como que, uy, voy o no voy, no les hago caso. Pues yo me seguí así, dije no. Me seguí incluyendo a la iglesia. Vi que no me corrieron, que no les dio mucho gusto. Dije, órale pues, como que dije, la oveja perdida ya llegó, es lo que han de haber dicho los hermanos. Yo creo que así fue. Y pues no, nadie me decía, con mucho gusto, lo que sí yo siempre les sacaba era que los hermanos me abrazaran, porque, no sé, malamente el contacto de un hombre así, es más, de hecho todavía hoy en día, como que hay cierto recelo a que los hombres me abracen, por lo mismo, y más porque todavía aún, como ve, todavía se me ven rasgos de los pechos, que a través de lo que me puse, de tanta hormona, de los implantes que tuve cuando estuve en Tijuana, no han podido desaparecer. Aunque ya me operaron una vez y que quieren que me vuelva a operar, digo no. Yo creo en la voluntad de Dios Padre, que si Él, así como me levantó de entre los muertos, va a hacer su obra tocando con las manos santas para que ese cuerpo sea transformado. Y así pasó, y así fue como a los pocos días llego. Entonces empecé así. Pero hubo algo que también me impacta, si me permite decírselo. En esos días se me estaba secando la mano. Ya se me estaba secando así la tuya. Pero no me acuerdo, estaba yo durmiendo porque siempre acostumbro a dormirme en las estéticas. Y me dormí, pero me daba miedo por los infartos que me fueran a dar otra vez. Imagina en cambio, por allá como a las 3 de la mañana. Ahora sé que la voz de Dios me decía, Abraham, levántate, lee el Salmo 123. O quién sabe qué, pero algo así. Pues yo en mi desconocer, pues yo no sabía y me puse a leerle. Y como me había regalado mi abuela, en paz descanse, una Biblia, con letras chiquitas, nunca la entendí. Y al otro libro, pues menos le entendí, pues ahí me la pasé, como 2 horas, y hasta que terminé cansado. Dije, nunca lo encontré. Pero al otro día le pregunté a la hermana, oiga, Pati, que es que me habló en sueños, me habló alguien que leyera el Salmo 23 o Salmo quién sabe qué. Le dije, ¿qué es? ¿Y por qué? Dice, Abraham, es que Dios te está hablando en sueños. Dije, válgame, ahora sí, que hasta en sueños pasó. Pero ya seguí integrándome a la iglesia. Hubo una persona muy determinante en tu vida en una etapa muy crucial, Eva Frangiuti. Ella, ¿qué nos podrías contar? Sí, ella fue mi primera consejera. ¿Por qué? Porque ya después del trabajo que hizo Andrés Gálvez y su esposa Maramay, los mandaron a Chimalhuacán a pastorear. Me dejaron en manos de Pastor Salas. Él me terminó de discipular para posteriormente bautizarme. Perdón. Pero para eso ya Andrés me había canalizado a Cambio de Rumbo, ¿sí? En el cual, no sé, Dios se manifestó en ellos, se pagó la entrada para que Andrés y Marabay fueran a tomar algún conocimiento de lo que era un trasfondo homosexual. No sé a dónde fueron, creo que a Exodus, algo así, según yo recuerdo, y me mandan a un desayuno, buffet, como el que se va a celebrar en estos días, en Cambio de Rumbo. Pues yo todavía llegué así al hotel, yo dije, qué caray. Me estuvo, yo todavía desconcertado porque todavía iba con mi cabello largo, iba con pechos, ¿sí? Y más sin en cambio, pues me recibe Daniel Farías, Pati su esposa, y me senté. Yo escuchaba a los hombres que estaban pasando su experiencia, pero había muchas cosas que me estaban cayendo, pero yo siempre rebatiendo, no, pues a ti sí por esto, no, a ti por eso, no, pero a mí no, uy. O sea, yo acomodando las cosas, pero por dentro estaba sufriendo porque yo lo que quería era hablar de mí, como decir, ¿sabes qué? Bájate, porque tu experiencia no sirve, la mía sí la buena, porque yo prostitución, droga, o sea, queriéndome adjudicar ese orgullo tan feo, tan barato que lo hace a uno elevarse tanto. Ya se pasó. Pero ya terminó el desayuno, estábamos comiendo, que se hizo un momento de oración. Pues yo me quedé así como que, ¿qué? Cerré los ojos, escuchando. Pues yo veía que me ponían las manos aquí, yo decía, y estaban orando por mí.
Dije, ay Dios mío, ¿ahora qué trae? Pero pues bueno, ya terminó el desayuno y le pregunta a Daniel, oye, ¿quién es Eva Franyuti? Me dice, esa señora guapa, bonita, es Eva Franyuti. Deja, ya voy así muy temorosamente, pero es que yo todavía iba a vestido de mujer, dije, ay, me van a correr ahorita. Dije, oiga, ¿usted es Eva Franyuti? No, que sí soy yo. Así también con una gran sonrisa, muy angelical, me dice, sí soy yo. Pero es que, ¿qué creen? Me mandan de Monte Sinaí, así, que platicara con usted. Ya medio platicamos. Ok, ya me dio la primera cita, siempre traté de ser obediente porque es así. Cada jueves, ahí en Emanuel, y a ser obediente. Había muchas cosas y penosas que le tenía que comentar, pero era mi necesidad hablarlo, porque si no me iba a volver a pasar lo mismo que cuando sube en el grupo, por estar aguardando cosas. Me condujo a hacer cosas torcidas, cosas malas. Entonces dije, no, pues voy a ser transparente, porque en realidad yo quería transformar mi vida, ya no quería vivir con esa soledad, con esa frustración, esa angustia, esa zozobra, porque todo mundo parece uno apestado, todo el mundo, la sociedad, la gente, todo. Gracias a Dios mi familia me quiere mucho, me estima mucho, no es porque yo los alabe, pero sí, y más en cambio, era mi necesidad hablar, quererle depositar a alguien esa frustración, esa soledad que traía por dentro. Eva me estuvo tratando semana por semana, hasta que se cumplieron los años. Con ella fue la que tuvo que cargar todos mis berrinches, todas mis lágrimas, todo mi dolor, porque a ella sí lo comentaba todo en cuanto era. Quería ser transparente ante Dios. No quería vivir una vida de condenación que ya había escuchado. No como mi abuela, en paz descanse, que me dio esa palabra tan terrible, que lejos de acercarme a Dios, hizo que me alejara más. Más en cambio quería yo. ¿Qué te dijo tu abuela? Mi abuela, siendo testigo de Jehová, tenía yo 19, 20 años, 21 iba a cumplir, cuando me operé, me pusieron pechos y me dijo, oye Abraham, es que no puede ser posible, ¿qué no sabes que Dios aborrece a los prostitutos, a los rateros, a los borrachos, Me empezó a aventar todo eso, yo dije, ay Dios mío, entonces ¿para dónde me hago yo? ¿Qué me toca a mí entonces? Pues si todo lo que dice yo lo soy ratero, prostituto, esto y lo otro. Dije no, y fue motivo que le dije a mi madre, ¿sabes qué, mamá? Dile a mi abuela que nunca más vuelva a visitarme, porque si tú que eres mi madre, tú que me pariste, no me dices que deje esas cosas, porque mi abuela. Entonces, ahí. Se dan los 2 años de trabajo en el discipulado con Eva Franyuti. Y posteriormente sigo siendo mi discipulado, y hace 2 años, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Eva, con todos mis hermanos que han estado orando, he podido ir renunciando a ciertas cosas que en la vida pasada venía arrastrando. Di un testimonio en el hotel ejecutivo, gracias a Dios, con la ayuda de todos ustedes, fue de mucha bendición, y más sin en cambio, sigo todavía en mis consejerías, no hoy en día con Eva, porque aquí ya llega el momento que Eva hace su trabajo, y yo me tenía que enfocar hoy en día con un varón. O sea, hablar de hombre a hombre, de machina, así ya, y con Marcio, que es el que hoy en día me da consejería, y hablar de cosas, o así como hombres. Gloria a Dios. Y Dios te va llevando en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, y tú puedes ver y has visto que tu vida ha ido en crecimiento. Así como la luz de la aurora va en aumento, así tu vida también ha ido en un crecimiento constante. Abraham, para terminar, hay varias personas aquí presentes de las cuales tú has hablado. La congregación nos gustaría que tú los llamases, los presentaras, que después todos hiciéramos una oración por ti, por ellos, dando gracias a todos los que participaron en la salvación de un alma como es la de Abraham. Damos gracias a Dios por tu vida. Creemos que el propósito que Dios tiene para ti no simplemente se limita al haberte dado otra oportunidad de vida, sino que tú serás un instrumento muy útil en las manos del Señor. ¿Qué es lo que yo a ver, Abraham, pues preséntanos a quienes. Aquí está presente Andrés Galvez, su esposa Mara May. Pónganse de pie, por favor. Pasen acá al frente.
De acuerdo al testimonio que nos dio Abraham, ellos son los primeros que le comparten de Jesús. Él nunca antes, teniendo la visión de un Dios castigador, de un Dios de juicio, nunca antes había escuchado Jesús te ama. No fue todo un tratado teológico, fueron solo 3 palabras que pudieron tocar un corazón lastimado. Usted puede hacer la diferencia donde quiera que esté con solo 3 palabras. Jesús te ama. Jesús puede cambiar tu vida. ¿Quién más está aquí? Eva Franyuti. Eva Franyuti. Pase acá, por favor. Hoy en día, Qué gran bendición tener una mujer de Dios cerca y siempre atenta a las necesidades de este proceso de cambio. Que Dios siga añadiendo y enriqueciendo su vida y ministerio, y estamos viendo el fruto de ese trabajo. La semilla, como dice la Escritura, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios es quien da el crecimiento. Amén. Y damos gracias a Dios por eso. amén, gloria a Dios. ¿Quién más está aquí? Marcio, mi consejero. Marcio actualmente es su consejero. Si quieres pasar acá, por favor, Y hoy Marcio. en día no recuerdo, creo que no vinieron algunos hermanos. Sí, creo que los demás hermanos no vinieron por él. Ahora sí, como dice Abraham, de hombre a hombre se comunica. Y qué mejor que tenga a un hombre como es Marcio, un hombre con conocimiento bíblico, con integridad, a los ojos de Dios, a los ojos de los hombres. Marcio, que Dios te dé la sabiduría y la fortaleza, y que siempre te esté rodeando, no solamente con su espíritu, sino con esa gracia para poder levantar a aquellos que han sido quebrantados a causa del pecado. Dios bendiga tu vida. Abraham, es un tiempo de celebrar. Es el comienzo de grandes cosas, y lo mejor de Dios para tu vida está por venir. Damos gracias a Dios por sus vidas, por lo valientes que han sido, por no haber cerrado su corazón cuando lo vil y lo menospreciado del mundo no tenía espacio. Ustedes le dieron un espacio, y son ustedes un gran ejemplo para esta casa, un gran ejemplo para el reino de los cielos, porque ustedes han tenido un corazón como el que tuvo Jesús, porque Él no vino para condenar a los hombres, sino para que los hombres fuesen salvos por medio de Él. Y dentro de todos estos, tú estabas en mente. Amén. Póngase de pie, vamos a orar por ellos. Pasa acá abajo, Abraham. Claro que sí. Va a compartirnos una palabra nuestro hermano Andrés. Primeramente doy gracias a Dios porque me permite estar en este lugar. Es una victoria de Dios. No escatimes. Cuando fui al curso de Éxodus y supe que había un ministerio que se encargaba del quebrantamiento sexual, yo no tenía dinero, pero mi anhelo era poder ser una extensión para este varón. Y dije: Señor, tú abre puertas. Yo no tengo dinero y quiero ir a escuchar, Señor, ¿cómo puedo ayudarle a este varón? Le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Vamos a ver a los hermanos que están encargados, que es el hermano Daniel y la hermana Patti. Y cuando yo llegué le dije: hermano, tengo una gran necesidad. No tengo dinero, pero yo quiero estar en el congreso, porque hay una necesidad en mi iglesia y no quiero que este varón se pierda. Gracias a Dios, Dios abrió puertas. Me dieron la oportunidad de estar en el congreso y pude ser bendición junto con mi esposa. No escatimes. Por un alma vale la pena. Si aún el Señor Jesús hubiera venido por ti, Él hubiera venido.
Y creo que el Señor nos sacó de lo vil y de lo menospreciado, de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Porque de lo necio escogió Dios. Y yo agradezco al Señor porque hoy sé que está en una congregación que aún lo verán crecer aún más. A mí me dolió irme cuando estaba en el momento de crecimiento. Abraham nos dolió irnos de Iztacalco, nos mandaron a pastorear a Chimalhuacán. Pero hoy puedo ver que la gloria de Dios está en este lugar y que este varón, el Señor, lo ha llamado para hacer bendición a muchos. Un día le decía: ¿sabes qué? No desmayes. Llegamos un día cuando Abraham dijo: ¿sabes qué? Ya no más. ¿Sabes qué? Váyanse, ya no quiero más. Tú me hablas de amor. En esa ocasión quizás no fue mencionado esto, pero su mamá estaba en el hospital. Su sobrina estaba a punto de perder su oído. Y digo: tú me vienes a hablar de un Dios que yo no lo puedo ver. Y mucho menos me pidas que yo deje esto. Y ese día lloramos. Y lo que le dije solamente: Dios te está pidiendo tu corazón. El que te va a cambiar se llama Jesucristo. El que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Dice que cuando nosotros salimos, Él dijo: ¿cómo esta gente que ni me conoce y sabe cómo soy está llorando por mí? No era yo, hermano. No era mi esposa. Era el corazón de Dios. Porque tú muestras el corazón de Dios cuando ves por un alma que está perdida y que se está yendo al infierno. Sé que el Señor aún a muchos de aquí, el Señor los está convenciendo. Y el Señor es fiel porque Él acabará la obra que ha comenzado. Agradezco al pastor Samuel por abrirle las puertas a este varón. Agradezco a Dios por la hermana Franjuti. Porque aun cuando la primera vez que yo le hablé, ella dijo: yo quiero conocerlo. Y agradezco al Señor por ese amor que ha puesto en su vida, junto con su esposo, junto con Marcio y su esposa, y junto con ustedes, hermanos. Pero hay tanto que hacer. Hay mucha gente que está allá afuera esperando el amor de Dios. Y yo no me puedo ir sin esto. Que es el tiempo que Dios ordene nuestra vida y que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La gente no quiere palabra. La gente quiere ver hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, cambiados por el poder de Dios. Quiero decirte que en este tiempo el Señor quiere que tú le dejes tu corazón a Él. Si hay heridas en tu vida, si hay heridas en tu alma, solamente Él puede sanarlas. Solamente Él puede llenarlas. Dios te bendiga y agradezco este tiempo que también nos han permitido. Pastor, gracias. Amén. Extienda sus manos hacia ellos. Padre, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesús, nos presentamos delante de ti, rodeando esta familia espiritual.
Te pedimos, Dios, en el glorioso nombre de tu Hijo, que tú extiendas tu mano de gracia y bendición sobre todos estos que han colaborado, añadiendo grandeza a la vida de tu Hijo Abraham. Gracias por la gran misericordia que le has mostrado. Gracias, Señor, porque desde antes de la fundación del mundo, tú ya lo habías escogido para que Él proclamara tu grandeza y tus maravillas. Hoy es un testimonio viviente de tu poder, de tu obra y de tu gracia. Te damos a ti la gloria, porque tú eres el que has puesto en su corazón el querer como el hacer, para que en todo tú seas glorificado. Gracias por la vida de cada uno de estos instrumentos que se dejaron usar, que no pusieron delante de sí obstáculos, sino que abrieron su corazón y abrieron sus brazos para extenderlo al necesitado, para extenderlos a aquel que tenía tanta necesidad de ti. Padre, bendíceles y multiplica sus fuerzas. Que tu gracia sea con ellos, ahora y siempre. Padre, bendice la vida de Abraham y síguelo levantando, síguelo fortaleciendo, síguelo animando. Que tu gracia y tu favor sea sobre de él. Padre, muéstrale tu voluntad, porque tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Sea tu gracia sobre Abraham. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso a Jesús? Aleluya.